Podríamos disfrutar de lo que dice Santiago en el capítulo, en el capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Santiago 1:21 en adelante. Escuchen. Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad. Dejen a un lado todo resto de maldad, toda impureza. Todo pecado es impureza. Y dejen a un lado todo resto de maldad. ¿Cómo? Vamos a ver cómo es que podemos hacerlo. Y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. Para nosotros apartarnos de todo esto, una es la condición, recibir. ¿Por qué la palabra recibir es importante? Porque el defecto, la crisis es por no recibirla. La crisis es por haberla dejado a un lado. La crisis es por haber tirado la palabra de Dios a la basura, por haberla desechado, porque el diablo nos la quitó. Y si el diablo nos la quitó, ¿qué tenemos que hacer? Volverla a recibir. Aceptarla. Recibir significa aceptarla, hacerla mía, agarrarla con mis manos, poseerla, adueñarme de ella. Recibid. ¿Otra vez? Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad, y reciban con docilidad. Reciban, hermanas, reciban. Pero ¿cómo se recibe la palabra de Dios? Con docilidad. ¿Dónde está la docilidad? En la convicción que yo tengo, no en simplemente en lo que me enseñaron, en la convicción que yo tengo que la palabra de Dios es palabra de Dios en verdad. Con la convicción de lo que es en verdad. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Convencido de eso, entonces yo con docilidad, soy dócil. Dios me habla, ¿dónde? A través de la palabra. A Dios le hablo cuando oro. Y Dios me habla a mí cuando yo leo la palabra de Dios. Pues si Dios me habla a mí cuando yo leo la palabra de Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues si Dios me habla a mí cuando leo la palabra de Dios, entonces la recibo con docilidad. ¿Y qué significa docilidad? No poner resistencia a lo que diga la palabra de Dios, no cuestionar la palabra de Dios. Con docilidad es ser dócil, dejarme llevar por la palabra de Dios. Yo no bailo, pero mi hermano es un trompito, bailando. Y mi hermano nos cuenta que cuando va a bailar y se encuentra una mujer que no es dócil, que no se deja llevar, dice, no bailo sino una pieza y no bailo más con ella. Porque no se deja llevar, no es dócil. Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que dejarnos llevar. Docilidad significa dejarme llevar, ser dócil. Como la mujer que está bailando es dócil, se deja llevar. La palabra de Dios, nosotros tenemos que ser dócil, dejarnos llevar por lo que diga la palabra de Dios. Hermana, ya no hemos llegado. A nosotros lo que menos nos importa es lo que diga la palabra de Dios. Voy a hacer tal cosa. ¿Qué opino yo? ¿Qué opina la madre superiora? ¿Qué opinan las otras monas? ¿Y qué opina el mundo? Ese es el pensar de nosotros, tristemente. Pero ¿y qué dice la palabra de Dios? No me importa. No me importa. No somos dóciles a la palabra de Dios. Reciban la palabra de Dios. Primero, recíbanla. Segundo, con docilidad. Déjense llevar. Si la palabra de Dios dice, a quien le dé por la mejilla derecha, ponle la izquierda, no le ponga, ni le quite nada. Déjelo así como está. Ya, listo. Si la palabra de Dios dice, perdone y será perdonado, no le ponga nada, ni le quite nada. Perdona y punto. A que le haga un mal, tú dale un bien. No le ponga nada, no le ponga nada. Créela así como está, sea dócil. Me hicieron un mal, al que le haga un mal, tú le haces un bien. Y listo. No has podido orar conmigo ni siquiera una hora, no le ponga más ni le quite más. Bueno, el Señor me invita a orar una hora con Él y ya listo, vamos a estar con Él una hora. Entonces, ¿por qué no de ser dócil en la palabra de Dios? ¿Por qué poner resistencia?
La palabra de Dios me dice esto. ¿Por qué? No lo hago como está ahí. ¿Cuál es el problema? Falta de convicción. Una fe no firme, no sólida. Otra vez, reciban, dice reciban. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. A ver, ¿para qué? No, faltó la palabra sembrada. ¿Ve que es la semilla? ¿Ve que es la semilla del reino? ¿Ve que se siembra? ¿Ve que la podemos sembrar aquí? ¿Ve que la podemos sembrar en los demás? ¿Ve que ese es el trabajo de los trabajadores del reino? Pero se dan cuenta que Jesús se quejó y dijo, pero mientras que los trabajadores dormían, el diablo sembró la cizaña. Reciban con docilidad la palabra de Dios sembrada. ¿Y qué es capaz de hacer esa palabra? ¿Por qué tenemos que escucharla? Escuchen. Que es capaz de salvarlos. ¿Qué, hermana? Que es capaz de salvarlos. ¿Qué? Que es capaz de salvarlos. La palabra de Dios es capaz de salvarte, es capaz de salvarme. Esto no es mentira, esto es verdad. ¿Se acuerda? La semilla del reino es la palabra de Dios, pero viene el diablo y roba la palabra para que no crean ni se salve. Porque la palabra de Dios es capaz de salvarte. Pero el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y Jesucristo lo dice, por ejemplo, allá en Juan 8:51. ¿Qué dice San Juan 8:51? El mismo Jesucristo nos viene a decir que esa palabra de Dios verdaderamente es capaz de salvarnos. Ciertamente que sí. Pero hay un detalle que Jesús muestra allí, que nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios, que no queremos ser dóciles a ella. Escuche. Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Qué está diciendo? Que hay otros que no son fieles. Ustedes no, hermanas, las que no vinieron. No son fieles, no la leen, no la meditan, no la saborean, no la practican y no la predican. No son fieles a la palabra. Ustedes no, las que no vinieron. Pero ustedes que son fieles a la palabra, ¿qué dice Jesús? No morirán jamás. No morirán jamás. Entonces vale la pena. Dejaron todo, pero ¿saben por qué? Porque quieren la vida eterna, porque se quieren salvar. No morirán jamás, encontrarán la vida eterna. Pero la queja de Jesús antes de haber dicho eso, ¿por qué dijo eso? Tiene una queja porque hay dos opciones ante la palabra de Dios. Versículo 47. Dos opciones ante la palabra de Dios. La una y la otra. Usted escoja cuál opción quiere. Pero Dios nos propone dos opciones. Dale. El que es de Dios. Esa es la primera opción. Usted escoge. Otra vez. El que es de Dios. La religiosa que es de Dios. Se supone que todas son de Dios. A Jesús no le cae en la muela, Jesús es claro, no todas son de Dios. No, señor, no. La religiosa que es de Dios, el cura que es de Dios, el obispo que es de Dios, el laico que es de Dios. ¿Otra vez? El que es de Dios. Sea religiosa, sea cura, sea obispo, sea lo que sea. Escucha las palabras de Dios. Les aseguro que esto yo no lo escribí. Yo no había nacido en esa época. Yo nací en el 2000. Yo no había nacido, hermano. Yo no había nacido, no. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Yo sé, hermana, que a veces nosotros hacemos las cosas por ignorancia. Las hacemos por ignorancia o dejamos de hacerlas por ignorancia. Pero si hoy verdaderamente ustedes escuchan la palabra de Dios y están dispuestas a un retiro, para una conversión, para un cambio, de hoy en adelante tienen que cambiar. Y el cambio es escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Porque Jesús dice, ¿otra vez?
El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Tiene que haber una conversión. Si ustedes no escuchaban la palabra de Dios, si ustedes no la leían, mínimo 1 hora al día, la palabra de Dios, algo pasa, algo pasa. Pongan cuidado, ¿qué pasa? Escuchen. Si ustedes no las escuchan, Esto de parte de Cristo ha de ponernos a temblar. Así que un poquito más para allá porque ya me va a llevar para allá. Esto en labios de Cristo debería ponernos a temblar. Repítalo. si ustedes no las escuchan, Son palabras serias. es porque no son de Dios. Pero están en el convento. Es porque no son de Dios. Pero son monjas. Es porque no son de Dios. Monjas que no son de Dios. Pero es que es un cura. Es porque no son de Dios. Pero son obispos. Es porque no son de Dios. Aquí nada caigamos a mentira. A Dios no le importan los títulos, ni los cargos, ni nada de eso. Dios es claro. Pan, pan y el vino, vino. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si ustedes no la escuchan es porque no es de Dios. Decida, ¿para dónde va a agarrar? ¿Se acuerdan el borrachito en el bus? La mitad de aquí para allá estaban unos ladrones. Y de aquí para allá son unos homosexuales. Y se para uno mucho bravo y le dice, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Muy bien, pase para allá. Si ustedes son de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si ustedes no la escuchan, es porque no son de Dios. Un momentico, yo sí soy de Dios. Muy bien, mi hermana, pase para allá. Comience a leer la Biblia. A partir de hoy, hágalo. Hay tiempo. Es el momento preciso, oportuno. ¿O para qué son los retiros si no es para eso? ¿Para qué son los retiros si no es para eso? Si los retiros fueran simplemente retirarse para descansar y dormir, que también es importante, pues entonces, ¿qué sentido tendría? Los retiros es para hacer lo que hacía Cristo con los apóstoles. Vamos a retirarnos a un lugar solitario, pero estaban ellos con Él. Y los llamaba. Y les hablaba. Y ellos lo escuchaban. O lo que decíamos ayer, el que esté cansado y agobiado, venga a mí, yo lo aliviaré. Bueno, esa es la idea. Hermanos, nos falta mucho la reflexión. No nos quedemos simplemente con leer la palabra de Dios.